Cómo va su día? Pues esperamos que bien. Seguimos hablando de la historia de México. Ahora vamos a ir enfocándonos a lo que representaba y cómo va surgiendo el sistema político mexicano. Fíjense en que sistema político se va a ir surgiendo a través de pues todos esos movimientos que se habían estado haciendo y que era tan importante que se tuviera un sistema político de acuerdo pues a los principios, a los mecanismos y procedimientos en cuestión de la democracia. Lo que aquí se trata de enfocar es conocer el origen de ese sistema político mexicano pues a lo largo de la historia de México y que va a marcar en lo que vamos a ir tratando de pues ir sugiriendo cuál es el propósito en realidad es conocer el origen del sistema en cada época, en cada lugar. Los sistemas políticos pues van mostrando particularidades que se reflejan con los vínculos relacionados pues a la ciudadanía y que van a tener pues toda esa influencia de sus gobiernos, por lo que aprenderemos sobre la democracia, el voto, los derechos humanos, todos los partidos políticos y las relaciones que se establecen en cuestiones de los derechos a la ciudadanía. Además, pues vamos a ir conociendo cómo se transforma nuestro sistema político a lo largo de todo lo que se va haciendo. El sistema democrático va a nacer en Atenas en la antigua Grecia a fines del siglo VI antes de nuestra era. La palabra democracia significa gobierno o poder del pueblo. Con esta información, pues consideramos que nuestro sistema político pues ha sido el mismo desde sus inicios y que los cambios importantes que se han ido pues presentando a través de la historia es importante pues realmente que nosotros sepamos de todo esto, de nuestra involucración en la que es parte esencial de lo que significa tener esa democracia en un lugar. Todos estos cambios que se han ido haciendo a través de los años en todo este sistema político que ha tenido esa transformación, pues de acuerdo a las necesidades que presenta pues la sociedad en la que nos desenvolvemos como ciudadana o ciudadano, pues en realidad tenemos el deber y las obligaciones de participar tanto en las elecciones de nuestras y de nuestros gobernantes y las del gobierno, de los gobernantes que en ese momento van a manejar pues todo lo que está relacionado con el pueblo, en el que se debe trabajar en conjunto pues para ir mejorando nuestra sociedad en general. Todos estos aspectos, los de las y los gobernantes deben ofrecer pues resultados de sus trabajos también en conjunto con nuestra sociedad, de ir velando nuestras necesidades de un pueblo que debe mantenerse bien informado en aquellas acciones en las que se ponga pues en marcha las situaciones. Nuestro sistema político está diseñado para beneficiar al pueblo mexicano, evitando abusos y lograr pues cierto equilibrio a través de sus diferentes poderes de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial. Pero todo ese sistema político, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué características presenta? ¿O cuáles son las funciones de los partidos políticos? Para ir respondiendo pues todo este tipo de dudas que tenemos en nuestro sistema político. Está dividido en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y cada uno es independiente y sus funciones complementan pues entre sí para que existan pues tanto la armonía como la organización. En el poder ejecutivo pues va a recaer o en la del presidente de la nación
el poder legislativo está pues conformado con la Cámara de Senadores y de Diputados. El poder judicial pues va a estar representado pues por jueces, por magistrados, que son quienes se van a encargar de impartir justicia en nuestro país, por lo tanto, este tipo de gobierno democrático tiene que ser el que representan estas figuras. Pues fíjense, ahora bien, para ir comprendiendo nuestro sistema político es importante conocer el origen. El origen para entender el proceso que se lleva a cabo a lo largo de nuestra historia y la organización política. Ya una vez consumada la independencia de México, recordarán, en 1821, los mexicanos iniciamos un largo proceso de construcción en cuestión a las instituciones. En la Constitución de 1824, cuando expusimos este tema, pues quedó plasmada algunas ideas en la base de nuestro actual sistema político. La Constitución ya de 1957 se precisa que el Estado mexicano tiene el carácter de una república democrática federal, y que los poderes se separan en ejecutivo, en legislativo y en judicial. Hay que tener bien claro eso. Ya en 1910 se lleva a cabo pues la Revolución Mexicana, con la cual el derrocamiento del presidente Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder más de 30 años, desde 1917, se promulgó la Constitución Política que actualmente está vigente, además de que se creó ese sistema electoral. Nuestra Constitución Política no se ha ido cambiando, no se ha cambiado, sin embargo se ha ido reformando, derogando leyes y sugiriendo pues nuevas, las cuales pues van a ir beneficiando como sociedad, y por eso es importante pues ir recordando que hasta este momento podemos decir que toda la información compartida pues nos recuerda cómo cada ciudadano tiene que participar en algún partido político que vaya en nuestras ideas, o con el voto, que siguiendo y siendo libre y secreto, y que además hay una institución, en el caso del Instituto Nacional Electoral, que regula pues las elecciones de nuestros gobernantes. A partir de que nosotros empezamos a tener la mayoría de edad a los 18 años, todas las personas deben acudir a decidir a quién pues desean dar su voto. Por supuesto que tendrá que ser un voto informado y reflexivo, ya que todo y cada uno de los competentes va a poner pues un granito de arena. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que conocer a nuestros participantes, a los que están compitiendo pues para la presidencia, para los diferentes puestos de diputado, de senadores, de todo ese cuerpo político. Tenemos que conocer la trayectoria. Es muy importante ver sus biografías, es estar al tanto de todo lo que significa todo ese mecanismo, toda esa ingeniería política, para cuando sea necesario dar nuestro voto, tengamos la certeza que la persona que nosotros vamos a votar es la persona adecuada. Para saber sobre más de este punto, pues debemos de observar pues cosas que en realidad van a tener toda esta competencia electoral de los partidos políticos. Y de lo anterior, podemos decir que los partidos políticos en realidad son vital importancia, ya que sirven como un medio para que la ciudadanía vaya formando parte de esa ingeniería, de esa estructura de poder público en los cargos de elección popular. Los partidos políticos son muy importantes, y es por ello que debe existir pues congruencia entre su decir y su actuar. Un dato interesante es que, de acuerdo con sus ideologías y prioridades y forma de hacer política, los partidos políticos se clasifican en derecha y en izquierda. Podríamos decir que son una analogía entre los liberales y los conservadores, que ya hablamos de eso. Las leyes generales de los partidos políticos LGPP, que establecen que la organización de ciudadanos que pretendan constituirse como un partido político nacional deben informar
de tal propósito al Instituto Nacional Electoral, todos los partidos que existen deben de cumplir con ciertos requisitos para seguir activos. En el caso de no cumplir las autoridades electorales, se le puede quitar el registro y el partido político que tiene que ser disuelto. Toda esta situación, fíjense en que a partir de todo eso, en lo que cabe recalcar que así como han tenido aciertos, pues han tenido también desvíos y que han afectado gravemente al país. Entre estos destaca pues el centralismo, el fraude electoral, el partido único o homogénico y el presidencialismo. Todas estas desviaciones de nuestros sistemas políticos mexicanos, en las que se va a ir marcando pues estos puntos que se van a ir haciendo. Pues ya recapitulando, aprendiendo todo este sistema político, que es ese conjunto de instituciones y mecanismos que tienen relación en lo que se va haciendo y que va a tener de suma importancia en lo que nosotros vamos a ir viendo cómo todo este sistema político mexicano desde 1910, que se llevó a cabo la Revolución Mexicana, en la cual derrocaron pues a Porfirio Díaz, va a ir surgiendo pues esta política mexicana, que son producto de ese proceso, de esa toma de decisiones de un Estado frente a determinados problemas y problemas públicos. Estos procesos que toman pues esas decisiones pues que implican acciones o omisiones de instituciones gubernamentales. El primer sistema de gobierno de México, formas de gobierno, fue ya desde que nosotros hemos ido viendo la historia de México, el primer imperio de Iturbide, que fue desde 1821 a 1823, la primera república federalista de 1824 a 1836 y la república centralista desde 1836 a 1847, en los que se fue haciendo. La política que se desarrollaba en la época de la independencia fue una república republicana y centralista, que rompió con todos esos vínculos de la dependencia política, pero con España. Creó al mismo tiempo un gobierno puramente nacional. Esta obra no solo pasó del terreno teórico y por ello no cuenta como el primer documento público de nuestra historia constitucional, porque el objetivo político, entiéndase la política como una ciencia, un arte de gobernar que trata de organizar en cuestiones de administración a un Estado o a sus asuntos e intereses, de comunicar públicamente la política real en tanto a la lucha con el poder, las funciones de interés y ventajas que se expresan, y de ir efectuando un proceso de elaboración pues política, en la que aquí vamos a ir viendo cómo se va creando toda esta política, ese sentido que es el producto de la construcción de participantes entre actores como la academia, empresa privada, sociedades civiles, gobiernos, que se van a concentrar en la visión de largo plazo de la ciudad y se va a ir materializando a través de planes, de programas o de proyectos. El tipo que hay actualmente son 4: la política regulativa o reglamentaria, la política distributiva, la política redistributiva, la política constructiva o constituyente, que son los que van haciendo y que va haciendo. Ya desde Antonio López de Santana, en 1836, como consecuencia del golpe de Estado dirigido al general López Santana, se promulgó las 7 leyes, recordarán cuando platicamos de ello, constitucionales, en las que se fijó como forma de gobierno un modelo republicano centralista, determinándose las bases para que el presidente de la República nombrara, celebrara y dirigiera todas estas acciones, en las que el primer gobierno que se fue suscitando y que hemos seguido explicando a través de esta historia de México,
que el primer gobernante de México fue Guadalupe Victoria, desde 1824 en el Congreso Constituyente, que eligido a Guadalupe Victoria como el primer presidente de México que gobernó el día 10 de octubre de 1824 al día 31 de marzo de 1829. En 1821, finalmente en agosto, se firmaron los tratados de Córdoba, en los que se estableció pues la independencia mexicana, denominándose Imperio Mexicano o un gobierno monárquico constitucionalista. En los orígenes de los partidos políticos que vamos a ir mencionando, fíjense en que es importante que conozcamos todo eso, porque así es como se puede decir que nos vamos involucrando en toda esta semblanza. Fíjense en que cuando el presidente Plutarco Elías Calles hace o se le denomina el fundador del Partido Nacional Revolucionario, PNR, fundado por Lázaro Cárdenas como Partido de la Revolución Mexicana, PRM, o fundador más adelante por Manuel Ávila Camacho como Partido Revolucionario Institucional, que ya sería en cuestión el PRI. El Partido Revolucionario, que aquí nos va a dar a lo largo de toda esta trayectoria que vamos a ir manejando por partidos. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, es el partido político mexicano situado entre el centro y el centro derecha del espectro político. Fue fundado el día 4 de marzo de 1929 bajo el Partido Nacional Revolucionario, PNR, por el presidente Plutarco Elías Calles. En 1838 fue nuevamente reconstruido el Partido Revolucionario Mexicano, PRM. En 1946 fue refundado, adoptado con el nombre actual, que es el Partido Gobernante de México, durante 61 años consecuente desde 1929 al 2000. En 1988 sufrió su mayor incisión con la separación de corrientes democrática, que derivó en la creación de un partido revolucionario democrático que sería el PRD. El partido del PRI, que actualmente es Alejandro Moreno Cárdenas, secretario general Carolina Vigiano, Austria, y fundador Plutarco Elías Calles, en las que fuimos viendo que el eslogan de la democracia y la justicia era lo que se manejaba con los conceptos de la ideología del centralismo, el corporatismo, la tecnocracia, el neoliberalismo anteriormente, nacionalismo revolucionario, toda esta posición de centro o centro derecha, y la coalición tanto de Fuerza y Corazón por México del 2023 al 2024, y la coalición muestra anteriormente, en la que actualmente está en la avenida Insurgentes Norte, número 59 de la colonia Buenavista, alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Y los colores viene desde el verde, blanco, rojo, gris, negro. Toda esta situación se ha ido manejando a través de las organizaciones y las situaciones. Cuenta actualmente con situaciones tan importantes que a lo largo de sus 9 décadas y media de existencia, el partido ha adoptado amplias variedades de ideología, y a menudo determinadas por el presidente que está en turno. En sus inicios se definió como un partido con ideas de izquierda, marcado por la recién terminada Revolución Mexicana, que sería en la década ya de 1980. El partido fue sometido a diversas reformas de corte neoliberal, que formaron en la actual reencarnación política,
identificadas como centro derecha, y tales como la privatización de empresas estatales, restablecimientos en las relaciones con cuestiones de la Iglesia Católica y la implementación del capitalismo de libre mercado. Todas estas situaciones en una plataforma partidaria actuales buscaban materias sociales importantes y que fueran la situación en lo que se fue haciendo. El Partido Nacional de la Revolucionario de 1928 a 1936, que era el PNR, en 1928 el presidente Plutarco Elías Calles propuso la creación de un Partido Nacional Revolucionario, que era el PNR, contra la intención de ir creando, se puede decir, un espacio donde los supervivientes de la Revolución Mexicana generaran respuestas a la crisis política que subsistió con el asesinato del presidente Álvaro Obregón en 1928. Ya en marzo del siguiente año, la creación del partido se consumó y el día 22 de noviembre de 1928, un pequeño grupo de políticos afines a Plutarco Elías Calles se van a reunir en la casa de Luis L. León, en la calle de Londres número 156, en la Ciudad de México, para iniciar los trabajos de la organización del PNR, fungiendo como presidente del comité directivo Plutarco Elías Calles y como secretario general Luis L. León y el general Manuel Pérez Treviño como tesorero. Adicionalmente, un grupo fue integrado por otros políticos como Gonzalo N. Santos, Emilio Portes Gil, José Manuel Punk, Casaurrac, Magnelio, Fabio Altamirano, David Orozco y Aragón Sáenz. Toda esta situación desde el 5 de enero de 1929 se convocó a una convención que se llevaría a cabo el día 4 de marzo del mismo año en la ciudad de Querétaro, con la intención de ir haciendo y formalizar los estatutos de una nueva organización que se presentara el candidato presidencial al Partido Nacional Revolucionario. Cuando llega 1929, el PNR surge como un partido de corriente de fuerzas políticas distintas pero afines, provenientes de ese movimiento de 1910. El PNR sería la consecuencia de la institución más poderosa para la competencia política y el lugar adecuado para ir diseñando los primeros acuerdos y prácticas de la lucha con el poder público. Así se pudo ir auspiciando relevos de gobierno por medio de elecciones y las condiciones de establecimientos para estabilizar los movimientos sociales. Concebido todo ese partido en masa y la intención de autodeclarar la tutela de los derechos de los trabajadores, promoviendo un creciente ascenso en la participación política por medios de movilizaciones populares que se reclamaban y a su vez una mayor participante en los asuntos del Estado y una distribución equitativa de la riqueza. Durante los primeros años del partido se tenía un carácter netamente socialista que iba en contra de los elementos del centro derecha y extrema derecha que estaba proliferando en el país y que a raíz de todos los movimientos fascistas en Europa que estaba ocurriendo en 1936 se va a como aglutinar todo un movimiento de obreros de la Confederación de Trabajadores de México, que actualmente sería la CTM, y 2 años después para la ala ejidal y la Confederación Nacional Campesina, que se conoce ahora como CNC, y más adelante, ya en 1943, se constituiría la Confederación Nacional Organizaciones Populares, la CNOP, que incluiría, además de grupos que no eran posibles ir encuadrando en otros organismos, como era el caso de los burócratas gubernamentales, de los cuales desde los inicios participaron con un descuento de 10 centavos en su sueldo. Recordarán que ya habíamos mencionado ese dato, y que va a configurar una estructura general representando
pues todos esos estructura general que representaba el sector obrero campesino y popular, además de un grupo que integraría un ala militar del partido, lo que sería parte del mismo hasta el año de 1946, cuando el Partido Revolucionario Mexicano, 9 años después, ya en 1938, luego de la ruptura entre el general Plutarco Elías Calles y el entonces presidente Lázaro Cárdenas, el cual participaron en varios movimientos distinguidos del partido como el expresidente Emilio Portesil, que se realizó un cambio en la directiva del partido y a nivel nacional de sus filas, y se incluyó pues varias centrales obras del país que hasta entonces estaba oficialmente y fuera del partido oficial. El nombre del partido que cambió, siendo ahora Partido Nacional Revolucionario, el PRM, y en la misma década va a surgir el sistema partidista de México, ya que en presencia absoluta que mantenía el escenario político nacional y que se ve cortado que a partir de 1839, con la entrada de todos estos partidos políticos, en su pues mayoría se iban formando temporalmente bajo los auspicios y la finalidad de lanzar nuevas candidaturas de algunas personas a la presidencia de la República, y este fue el caso de la Unión Nacional Sinarquista, y asimismo surgieron pues partidos cuya presencia han perdurado y han superado las candidaturas de sus fundadores, como es el caso del Partido Acción Nacional. La mayoría de estos partidos fueron clasificados por el mismo PRI como partidos con ideología y principios opuestos a los postulados en la revolución, y conforme iban quedando atrás de la época tanto de las guerrillas y la construcción de una amplia red tanto de carreteras, que se facilitó el abaratamiento de alimentos y el consumo de productos diversos, las organizaciones sindicales, el reconocimiento de los derechos obreros, los estatutos jurídicos para los empleados y las instituciones de pensiones civiles en cuestión de retiro, dio pues una seguridad laboral hasta entonces que no se conocía. Por otro lado, el auge de la educación permitió ir aumentando pues toda esta base de posibilidades en la que podía ir controlando la población. Nos vamos a quedar hasta aquí. Más adelante ya vamos a hablar de la creación del Partido Revolucionario Institucional desde 1946, que a partir de 1940 el partido fue testigo del crecimiento económico en México y la estabilidad lograda que el partido se atribuirá como la única fuente tanto en el poder político en el país, que fue sometida a fuertes presiones y exigencias para conservar, se puede decir, la conquista del poder postrevolucionario, y asimismo se va a empezar a hacer pues toda esa trayectoria de los inicios de lo que sería más adelante el partido del PRI en la época de Lázaro Cárdenas. Nos quedamos hasta aquí y esperamos su atención en el próximo video, las sugerencias y las experiencias que las personas han tenido a través de todos estos movimientos, ya en cuestión de ir formando los partidos políticos del país de México. Que pasen un día muy agradable, y esto ha sido todo por hoy.